El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña alguien súper especial, una amiga de la infancia. Ella es la licenciada Diana Warwood, quien es licenciada en Psicología Clínica, con cursos de terapia cognitiva conductual en niños y adolescentes. Es docente de pregrado en Salud Pública y Desarrollo Social en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo y ejerce sus actividades como profesional en un consultorio en el Centro Comercial La Grieta. Diana, gracias por acompañarme, gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Qué bella, gracias por haber venido. Bueno, en esta oportunidad, el motivo de haber invitado a Diana, quien es psicólogo y ha manejado varios pacientes míos de la consulta, es para reforzar primero el trabajo multidisciplinario y sobre todo que no solamente en medicina interna manejamos terapias y patologías crónicas, sino también en infectología tenemos pacientes que ameritan usos largos de antibiótico-terapia o usos largos de tratamiento y a su vez pacientes que tienen patologías crónicas como por ejemplo la infección por VIH. Entonces, fusionando mis dos especialidades como médico internista y como infectólogo, yo quiero conversar con Diana en esta oportunidad precisamente para recalcar la importancia de la salud mental, la importancia del apoyo psicológico que nosotros como especialistas en salud necesitamos para nuestros pacientes. Entonces, nuevamente, gracias por haberme acompañado y como psicólogo, por supuesto, tú trabajas con pacientes que enfrentan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, infección por VIH, que has manejado muchos de mis pacientes, cosa que te agradezco, donde la adherencia al tratamiento sin duda es vital. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales factores psicológicos que influyen en la adherencia al tratamiento de estos pacientes? Nuevamente, gracias por la invitación, por esta oportunidad. Y en relación a tu pregunta, te puedo responder 3, que son los más repetitivos. La negación, la ansiedad y la depresión son los factores psicológicos que más se presentan en la consulta cuando vemos que no se adhieren al tratamiento. Sí, es lo más, y es preocupante porque uno lo nota, sobre todo en la fase de negación, que es la que tú agarras rapidito en la consulta y tú dices, bueno, esto necesitamos apoyo, necesitamos ayuda para que tú aceptes tu diagnóstico y por ende, aceptando tu diagnóstico, la adherencia va a ser adecuada. Muchas veces los pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo infección por VIH, diabetes, todas las enfermedades cardiovasculares, presentan como, digamos, fatiga emocional que va a afectar el cumplimiento del tratamiento. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas que tú has utilizado para mejorar la motivación en estos pacientes? Te voy a decir las que prefiero, las sobre las cuales me apoyo, en donde he visto efectos y digamos que son económicas. Valerte de una red de apoyo, o sea, buscar las amistades adecuadas, relaciones sociales asertivas, donde las personas te apoyen, te animen, te den buena información, ¿ok? Es importantísimo. Otro elemento importante es el tener una rutina saludable, o sea, alimentarte bien, hacer ejercicio, son cosas que independientemente de tu condición, de tu enfermedad, te van a ayudar a salir adelante, vas a afrontar de manera positiva. El último elemento que sí, de alguna manera tienes que invertir económicamente es que asistas al psicólogo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, con el psicólogo vas a revisar las estrategias de afrontamiento, ¿okay? Vas a ver cómo lo estás haciendo. Por supuesto, si estás experimentando mucha fatiga, debe ser que estás haciendo cosas inadecuadas. Digamos, de pronto estás invirtiendo más tiempo de ocio en actividades que de alguna manera no te ayudan a expresarte positivamente, te estresan. Hay personas que, por ejemplo, a pesar de sus diagnósticos, siguen insistiendo en consumir alcohol.
Y eso, de alguna manera, lo hacen para... Evadir. Sí, evadir, distraerse, lidiar con el diagnóstico. Y resulta que a la final comienza a afectarte negativamente. Claro. Entonces, ese tipo de cosas a veces no es fácil, no lo hacen consciente y lo tienen que revisar en una consulta. Claro, claro, claro. No, y eso que mencionaste es de personas asertivas que estén a tu alrededor, como dicen, como decimos, personas que sumen y no que Exacto, resten. eso es lo que quería decir. Lo puedes decir, lo puedes decir. Mira, en la práctica diaria, ¿cómo abordas tú cuando este paciente repetitivamente se resiste a cumplir el tratamiento porque sigan negados, porque se sienten frustrados por tener ese diagnóstico? Ok, en la práctica me voy a su sistema de creencias a revisar cómo define o qué significa este diagnóstico para él. Por lo general, la mayoría de los pacientes sienten mucha culpa con los diagnósticos, bien sea por expectativas exigentes acerca de cómo deberían ser ellos y cómo deberían de estar. A veces también influye creencias religiosas, de que de pronto tengo este diagnóstico producto de un castigo divino, me porté mal con el mundo, Dios me está castigando y por eso tengo VIH. Entonces, cuando un paciente cree esto, lamentablemente va a operar con muchas emociones negativas y eso va definitivamente a menoscabar la adherencia al tratamiento. Sí, como mencionaste, la ansiedad y la depresión las podemos ver frecuentemente en pacientes con estas enfermedades crónicas y sin duda tienen un enfoque negativo en la adherencia al tratamiento. En este caso, ¿qué enfoque psicoterapéutico pudieses recomendar? El mejor enfoque psicoterapéutico, el más eficaz, el que tiene mayor evidencia científica, es la terapia cognitivo-conductual. Y hoy en día también hay terapias de tercera generación, como la terapia basada en la compasión y terapia de aceptación y compromiso, que de alguna manera van a mejorar el bienestar del paciente. Y bueno, la terapia cognitivo-conductual clásica va a trabajar con ese sistema de creencias, ¿ok? Que influye mucho en su comportamiento y en las emociones que experimenta. Y bueno, las terapias ya basadas en la compasión o de aceptación y compromiso, más que modificar el sistema de creencia, ayuda al paciente a aceptar esa emoción, Claro. esos pensamientos y a comprometerse con sus valores para salir adelante y así experimentar bienestar. ¿Okay? Claro, Entonces, aceptar y reconocer. sí, ya se habla de eso. Exacto, exacto. Mira, en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico, ya viniéndome para acá, ¿qué estrategias consideras tú, que deberían adoptar los médicos y otros profesionales de la salud para integrar la intervención psicológica en el manejo de las enfermedades crónicas? Hay muchas, pero hablando puntualmente, creo que todos los profesionales de la salud deberían de blindarse o de aplicar o de ejercer más empatía, validación emocional y compasión con los pacientes. ¿Ok? Humanizar más esa relación y sin duda alguna va a impactar en esa relación, bien sea médico-paciente, enfermero-paciente, haciendo que tenga más alcance. Claro, y que ese impacto logra que el paciente entienda cuál es su diagnóstico, entienda por qué tiene que tomar una medicación y se adhiere al tratamiento. O sea, vamos a tener resultados positivos. Claro, porque estas cosas que les estoy diciendo de alguna manera van a evitar que lo juzgues, que lo critiques, que se sienta, digamos, como castigado, porque a veces ellos lo toman así. Y de esta manera pueden abrirse, ser más sinceros y ustedes, o nosotros en general, poderlos ayudar. Claro, totalmente de acuerdo. Así como hemos mencionado en este rato, obviamente van a haber diferencias en la adherencia al tratamiento, pero también hay como una especie de perfil psicológico que podemos ver en estos pacientes. ¿Hay algún rasgo de personalidad que tú hayas observado que facilite o que en tal caso dificulte el compromiso con el tratamiento? Sí, hay rasgos que facilitan, como el hecho de que el paciente sea responsable, sea cooperativo, sea sociable, sea flexible. Eso facilita muchísimo la adherencia al tratamiento, porque acuérdate que eso conlleva muchos cambios en el estilo de vida, conlleva también disciplina y también experimentar efectos negativos
que tienen que lidiarlo, a juro, porque eso pasa con los medicamentos y con algunos procedimientos Claro, médicos porque que no se todos son aplican. iguales y a veces los toleran muy bien como a veces no. Sí. Y hay que lidiar con eso. Y entre los rasgos que pueden influenciar de manera negativa la adherencia al tratamiento, puede estar el hecho de que de pronto sean pacientes que experimenten mucha inhibición social, que no les guste relacionarse. Estas personas que se cierran, que no hablan, que no comparten, lidian de manera negativa con la adherencia al tratamiento. También las personas que inhiben o no expresan las emociones negativas, lidian de manera negativa con el tratamiento. Las personas que experimentan mucha hostilidad e ira también, y las personas que tienen la ansiedad como un rasgo de la personalidad. Claro. Fíjate, en el caso particular voy a hacer como un asterisco acá de la infección por VIH, que igual es crónica. Aquí también está el estigma social. Sí. Y el estigma social lamentablemente sigue jugando un papel negativo para que los pacientes se adhieran al tratamiento. Todas las estrategias que han mencionado también se aplican para ello y pienso que, bueno, aquí tiene peso lo que acabas de decir de esa empatía y esa compasión desde el punto de vista del médico hacia el paciente, porque el paciente con VIH de por sí experimenta mucho estigma y Por la parte supuesto. social va a influir en que el paciente tal vez tenga toda la disposición de tomarse el tratamiento, pero solamente por el estigma social no quiero que me vean retirando el tratamiento, Sí. no quiero que me vean en una consulta de infectología, entonces ellos mismos rechazan tomar la medicación y eso se vive bastante, por lo menos en la consulta en el día a día, y por eso yo siempre enfatizo, ve al psicólogo porque tenemos que trabajar en equipo. Sí. Para finalizar, ¿qué recomendación quiero que des? Recomendaciones para los pacientes y recomendaciones para el personal de salud, como para resumir, del manejo en equipo que tenemos que hacer los médicos que manejamos patologías crónicas con el psicólogo. ¿Qué importancia has visto tú? ¿Qué relevancia ves tú en todo este manejo en equipo entre medicina, cualquiera que sea la especialidad, y psicología? Cada día toma más importancia el aspecto psicológico. En otros países es mucho más avanzado todo este tema. Pero aquí en Venezuela, gracias a Dios, cada día toma más partido este elemento y tal es el caso de que ya hay muchas universidades que tienen la carrera, hay muchos cursos, ¿ok? Y cursos que no solamente hace el psicólogo, sino que pueden hacerlo los médicos, fisioterapeutas y enfermeras, que les permite ampliar ese aspecto psicológico. La formación continua es elemental para poder dominar las estrategias. O sea, porque ¿qué pasa? Este tema de la empatía y de la compasión y de la validación no es fácil. Son cosas que se tienen que aprender. Son, digamos, habilidades. Entonces, aprender algo requiere de conocimiento, información y práctica. Primero hay que obtener el conocimiento, hay que obtener la información pertinente. Y tener la disposición. Tener la disposición. Porque incluso el personal médico o el personal de salud en general lidia con barreras personales que le impiden ser más empático. Entonces, el primer paso sería obtener esa información. Si noto que eso me cuesta, obviamente tengo que trabajarlo, incluso hasta personal, con mi propio psicólogo. Pues yo como psicóloga ir al psicólogo o el médico ir al psicólogo, eso va a ayudar también en tu trabajo. Y otro elemento importante, por lo menos en la parte del paciente de la que me acabas de hablar, que se eduque. Buscar fuentes de información certeras. Verificada. Sí, que se eduque. Eso pasa. La ignorancia es la que conlleva muchas veces también a la depresión y la ansiedad. A veces también no se adhieren al tratamiento por otros elementos como la familia. La familia y sus creencias. No, pero vete con este doctor de medicina tal que te puede ayudar. Y yo no digo que que estén mal ciertos tratamientos alternativos, no. Pero el eje, el principal eje es la medicina convencional, ¿sí? Entonces, esta medicina no convencional puede ser un complemento. Coadyuvante. Así. Y entonces es necesario educar al paciente en eso. Totalmente. Aún hace falta. Entonces, de hecho, yo con los estudiantes se los resalto. O sea, no dejen de explicar a detalle al paciente lo que experimenta, lo que le va a suceder, las consecuencias de un tratamiento, porque a veces esas sensaciones extrañas que pueden experimentar les genera miedo y enseguida abandonan. Tal Y cual. otra vez volvemos al inicio.
Tal cual, ¿no? Y el miedo pasa a ser una experiencia, una emoción negativa, lamentablemente. Sí, total. Bueno, Diana, gracias por acompañarme, gracias de verdad. Bueno, aquí reforzamos el trabajo en equipo. Nosotros realmente siempre manejamos a nuestros pacientes preferiblemente con evaluación psicológica porque de verdad sí marca la diferencia. Y bueno, gracias de verdad por haber estado aquí conmigo, por aportar esta información tan valiosa. Los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab.